Gloria al Señor. Levantamos nuestra Biblia. Gracias, Señor. Gracias, amado Espíritu Santo, que estás presente, que estás con nosotros, Señor. Fluye, fluye, amado Espíritu Santo. Toca nuestras vidas, transforma nuestras mentes. Señor, toma nuestros corazones en tus manos. Declaramos, esta es mi Biblia. Yo soy lo que la Biblia dice que yo soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que yo tengo. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que yo puedo hacer. Mi mente está alerta, mi corazón está dispuesto para recibir la indestructible, siempre viva, poderosa palabra de Dios. Nunca seré la misma persona, nunca, nunca, nunca. En el nombre de Jesús. Y decimos amén, amén, amén. Gloria al Señor por ello. Alabamos el nombre del Señor. ¿Cuál fue el tema que tuvimos la semana pasada? Si usted estuvo aquí, si usted puso su corazón, su atención, ¿de qué se trató el tema de la semana pasada? Díganlo fuerte para que lo oigan todos. Oseas 4:6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, Él te echará de tu sacerdocio. Por cuanto te olvidaste de la ley de Jehová, Él se olvidará de tus hijos. Palabras fuertes. Palabras muy, pero muy fuertes. Hoy vamos a continuar en esa línea. Quiero que vayamos a la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1. Dijimos que el que lee la palabra habla con Dios, ¿cierto? Que la Biblia es un libro muy, pero muy odiado, muy rechazado, muy aborrecido. Personas que se les presenta, con solo que vea la Biblia, sienten repulsión, sienten desprecio a la Biblia y al que la maneja, ¿cierto? Entonces, vamos a ver por qué el mundo y aún muchos creyentes que están también en las iglesias no sienten que la Biblia sea un libro de atracción para ellos. Me gusta mucho el tema que han tomado los jóvenes, porque Dios nos está hablando en ese proceso como pueblo de Dios. Nosotros como pueblo de Dios, pueblo adquirido por Dios, necesitamos entender qué es lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que Dios nos habla? En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, leemos: en el nombre del Padre, ahora todo con reverencia, puestos de pie, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la bendita palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué dice la palabra? El verbo, la palabra verbo gramaticalmente nos enseña que es la palabra en acción, ¿verdad? Caminando, riendo, todo lo que es ando, ¿verdad? Entonces, dice que en el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era no como un Dios, como dice la Biblia de los testigos, un Dios en chiquitito, eso es unido. Veamos entonces, era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Conocemos por la palabra del Señor que la Biblia nos habla en dos partes. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 1, versículo 1, nos habla: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y al llegar al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Juan, el apóstol Juan nos dice: en el principio
¿verdad? Era el verbo. ¿Por qué? Porque todo lo que fue creado por la palabra de Dios. La palabra del Señor, la palabra de Dios, Dios abrió su boca y dijo, háganse los cielos y la tierra, sepárense las aguas de lo seco. Y fue ordenando todas las cosas, como hoy, por su palabra, a todo el que recibe la palabra de Dios. No mire el instrumento que Dios usa. Yo soy como este micrófono. Soy como este micrófono en las manos de Dios, que si Él no se proyecta, pues no suena, ¿verdad? Así somos nosotros, instrumentos, nada más. Dice la palabra del Señor que por Él fueron creadas todas las cosas y el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Y las aguas la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios abre nuestro oído espiritual, lo que oímos es palabra de Dios. Y Él abre nuestro oído y abre nuestro corazón para que tengamos entendimiento de la palabra. Y la palabra viene a nosotros y todo lo que ha estado desordenado en nuestras vidas va a ser ordenado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Vimos también que Dios nos dice en su palabra, nos dice que el Señor es el Espíritu. Amén. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, vemos que la palabra de Dios es Cristo, es Jesús, la palabra que se hizo carne. Ahí mismo en el Evangelio de Juan 1:14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿Qué viene a hacer? Dice que en Él está la vida. El que tiene a Cristo, tiene la vida. Y el que no tiene a Cristo, no verá la vida, mas la ira de Dios estará sobre él. La palabra del Señor nos dice que también Él es luz. Y donde hay luz, toda tiniebla se disipa. Amén. Toda tiniebla, todo espíritu de confusión, toda ignorancia de la palabra oscuridad significa ignorancia en este término, ¿verdad? Todo aquel que ignora la palabra, pues peca por ignorancia, hay pecado de ignorancia. Pero Dios quiere que su pueblo no perezca por falta de conocimiento. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es Dios. Cuando usted abre la Biblia y está hablando, está leyendo la palabra de Dios, es Dios hablándole a usted y a mí. Y Dios nos habla y nos dice que Él lo único que te pide y lo único que nos pide a cada uno de nosotros es algo muy especial. ¿Qué es lo que nos pide? Dígalo con alegría. El corazón. Hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Dios sabe que en el corazón radican los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad, todas las cosas. La parte almática se mueve en el corazón. Y Dios quiere que tu corazón lo deposites en las manos de tu Dios. ¿Verdad? Sabemos que los ataques del enemigo vienen a nuestra mente. Y usted puede estar en este lugar y su mente puede andar en Rusia. ¿Verdad? Porque el enemigo no tiene problemas de que usted lea la Biblia, ni que usted venga a la iglesia, ni que usted no. Tiene problemas si usted pone en práctica, pone por obra, si practica la palabra de Dios. Podemos ser oidores olvidadizos. Mire que somos bastante olvidadizos, ¿verdad? Porque oímos la palabra y cuando salimos de aquí ya no nos acordamos. Por eso qué bueno que hay YouTube donde se pueden transmitir los mensajes. Entonces dice la palabra de Dios que Dios quiere hablar con cada uno de nosotros a través de su palabra.
pero que además el que habla a través de la palabra es su Hijo amado, porque Él es el verbo, Él es la palabra. Y Jesús nos dice, yo, la palabra de Dios, soy espíritu y soy vida. ¿Quién es Jesús? La palabra de Dios es espíritu y es vida. Ahora, dice la palabra del Señor, este día es un día que se celebra. En la palabra del Señor tenemos la entrada triunfal de este rey. Quiero que vayamos, vamos a ir al libro de Zacarías, 2 libros antes de Mateo. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Amén. Leemos, dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador. ¿Cómo viene él? ¿Cómo es él? Humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Oh, gloria al Señor. Cuando Jesús se presenta en el pueblo de Israel, ¿qué está esperando el pueblo de Israel? Está esperando un rey, ¿verdad? Cuando Jesús va a nacer, ellos no se dan cuenta porque su mente está en otra cosa. Ellos esperan que su Salvador posiblemente venga un caballo volando desde el cielo, ¿verdad? Como también se muestra en Apocalipsis. Espera un hombre fuerte, con unas vestiduras reales. Espera alguien imponente sobre todos, donde todos van a correr, sacerdotes, fariseos y todos, y se van a tirar al suelo y le van a rendir pleitesía. Pero ¿cómo vino Jesús? ¿Cómo se apareció? Dice la palabra del Señor, y no porque Dios lo dejara todo a la imaginación. En el libro de Isaías capítulo 7 dice, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y será su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. Y Jesús se aparece en esa misma forma. Y dice la palabra del Señor que Él es el príncipe de paz. ¿Cuál es la mentalidad del pueblo cuando hablamos de Dios también? Dios dice en su palabra, cuando Juan el Bautista se presentó, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se acerca. Y cuando hablamos del reino, hablamos del rey, ¿cierto? En el nacimiento, unos magos del oriente son los que se aperciben y entonces ellos preparan regalos para aquel rey. Y como es natural, van a buscar a Herodes y le dice, venimos a buscar al rey de los judíos, porque hemos visto su estrella en el cielo y entonces sabemos que ha nacido. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué pasó con Herodes? ¿Qué pasó con todos ellos? Se turbaron, ¿verdad? Y dijeron, nació un rey, hay que cortarle la cabeza. Y efectivamente mandaron a matar todos los niños. Cuando Juan el Bautista se presenta, ellos dicen, ¿y dónde está ese rey? Arrepentíos, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad vuestras sendas. Y vienen todos a un bautismo para prepararse para la venida del Señor, para la manifestación del Rey de los cielos. Y dice la palabra del Señor que entre ellos venían fariseos y todos los feos venían ahí a bautizarse. Entonces Juan les dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. ¿Por qué?
El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El que robaba, que no robe. El que mentía, que no mienta. No crean que Dios no puede levantar hijos de las piedras. Pero Jesús se presenta. Se presenta como cualquiera de nosotros. En el libro de Filipenses capítulo 2 nos dice cómo Él viene a esta tierra. Gloria al Señor. En el versículo 5 nos enseña y nos insta, nos dice: haya entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? ¿Y qué estaban esperando ellos? Estaban esperando en un día como hoy la entrada triunfal en un caballo de pura sangre, de esos hermosos, guapos, ¿verdad? Con vestiduras reales y toda una corte celestial detrás de él. ¿Y cómo entró? Manso, humilde, montado. ¿A quién se le ocurre? En un pollino. Si aquí entra un burrito de esos, lo tiramos afuera, ¿verdad? Con el que lo monte. Ajá. Pero dice la palabra del Señor: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cómo se podían sentir aquellos fariseos, aquellos publicanos, aquellos? ¿Por qué era que la gente no quería seguirlo? ¿Por qué solamente corrían por sus milagros? Que hoy la gente sigue corriendo por los milagros que Él puede hacer. Pero no queremos seguirlo a Él, porque no tiene apariencia de rey, porque no viene con saco, corbata y con unos zapatos bien lustrados. Y entonces todo el entró, vino, aquí está. ¿Cuántos saben que aquí está? Amén. Y Él está escudriñando nuestros corazones. Él, siendo el Dios Todopoderoso, sin Él nada fue creado, sin Él nada existiría. Es la palabra de Dios que se ha extendido sobre toda la tierra, sobre todo para donde usted mire, mira la gloria de Dios, mira el poder de Dios. Pero ese Dios, dice la palabra del Señor ahí en Lucas 19, gloria al Señor. Dice que cuando Él entró, versículo 37, cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había hecho, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero ¿quiénes eran los que les seguían? Los humildes, los pobres, los necesitados, los que habían recobrado la vista, los que habían estado paralíticos. ¿Hay alguien de aquí en este lugar así? Que éramos ciegos y no podíamos ver, que éramos sordos y no podíamos ver, que éramos paralíticos y no podíamos caminar, que andábamos en las tinieblas y no podíamos.
¿Hay alguien aquí que Él haya restaurado en esta forma? Por eso estamos aquí esta mañana. Por eso le podemos dar la gloria al Señor esta mañana. Amén, amén, amén. Podemos. ¿Dónde están aquellos que tienen títulos y que tienen... Sus títulos no le van a llevar al Señor. Sino, no es el título, perdón. Yo sé que aquí algunos tienen títulos. No es el título lo que está buscando el Señor. Está buscando tu corazón. No es tus trajes. Está buscando que seas como Él. Que seamos como Él. El Señor dice, imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Esos son los que siguen al Señor. Esos son los que se van o nos vamos a ir con el Señor. Digan, nos vamos a ir. Porque tenemos que ser como Él es. Manso y humilde. ¿Qué dice la palabra? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando Jesús se manifiesta en la tierra, dice en Él está la gracia y la verdad. Jesús dice, yo soy el camino. Seguidme. ¿Cuál es entonces el problema? ¿Por qué odiar tanto? ¿Por qué despreciar y rechazar? ¿Por qué no vivir una vida conforme a lo que Dios nos pide? Dios nos pide ser como Él es. Todo lo que Dios permite en nosotros es para ir moldeando la imagen de su Hijo. Y podemos alcanzar eso cuando depongamos nuestro ego, nuestro yo, y lo pongamos a los pies del Señor. Sí. ¿Sabe una cosa? Su ego no quiere. Mi ego no quiere. ¿Por qué duele? ¿Cuál es la condición para seguir a este rey? ¿Qué nos pide Dios? Si le damos el corazón, Él nos pide que seamos como Él es, que aprendamos de Él. Si vemos las enseñanzas de la palabra, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados aquellos que son vituperados por mi nombre. ¿Cómo que? La palabra bienaventurados es doblemente felices. Si te dan por una mejilla, póngale la otra. Si hablan de vosotros, tranquilos mis hijos, que si del árbol verde hicieron leña, ¿qué harán con ustedes? Ese es el evangelio para nosotros. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que abrazar. Pero la mentalidad del pueblo de Israel era, nosotros estamos esperando un rey que va a venir con su ejército y va a pelear por nosotros contra el pueblo romano y va a pelear, y eso era lo que estaban esperando. ¿Cuándo, Señor, vas a pelear por nosotros en esto? Pero Dios dice, mi reino no es de este mundo. Dios nos ha llamado para que participemos en el reino que nos pertenece, porque Él está en su gloria. En su gloria. Todo aquel que me siga, el precio que tienes que pagar, que tenemos que pagar todos para estar preparados, es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz de cada día, amar esta cruz, amarla, nos duele, sufrimos, pero eso nos ayuda a entrar en el reino de los cielos. Por eso hay muchos que no lo quieren seguir, y muchos están en la iglesia pensando que se van a ir al cielo, pero haciendo su propia vida. El que ame más a su padre, a su madre, a sus hijos, más a todo lo que tiene, más que a mí, dice el Señor, no es digno de mí. El que me sigue tiene que tomar mi palabra y obedecerla. Ay, eso no me gusta. Señor, es más, cuando el Señor les habla,
de estas cosas, dice la palabra del Señor que muchos lo abandonan. Y muchos se van de la iglesia porque quieren ir a disfrutar al mundial. ¿Verdad? Allá en todas las fiestas, no quieren perderse fiestas de esta tierra. Y tienen miles de excusas para sus actitudes delante. ¿Sabe cómo está el entorno del trono de Dios? ¿Cómo se comportan los que están en el entorno del trono de Dios, del Rey de Reyes y el Señor de todos los señores? ¿Sabe lo que hacen los ancianos, los 24 ancianos, que son los 12 apóstoles, que son los 12 de la tribu de Israel, los 4 seres vivientes? Dice la palabra de Dios que cuando se dice santo, 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 ellos quitan sus coronas y se postran delante de Él, se humillan. ¿No deberíamos nosotros tirarnos de panza en el suelo y glorificarlo porque nosotros, que no merecíamos más que el infierno, Él nos ha comprado por precio? El Espíritu Santo nos dice aquí: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y permanecer en la palabra es conocer esta palabra, es Cristo hablando con nosotros, Él es enseñándonos el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino para llegar al cielo. No es en tu entendimiento. La palabra de Dios no se pone en entredicho. La palabra de Dios está escrita como está escrita y así se obedece. El Señor dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Ni una tilde, ni una coma va a ser cambiada. Los tiempos van caminando, los pueblos van caminando, la gente va cambiando, pero todo aquel que reciba a Cristo como su Señor y Salvador debe de entender que esta palabra es Dios hablando con nosotros. Es el Hijo de Dios que vino a morir por nosotros. Cuando Él entra en aquel burrito y todo ese pueblo comienza a gritarle, comienza a alabarlo, los fariseos, los publicanos y todos aquellos se quedan afuera de ellos. Y entonces les dice, ahí en el capítulo 19 del libro de Lucas, vamos a ver, ellos le dicen, en el versículo 38, ellos están gritando, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a sus discípulos, porque ellos no lo podían reconocer como Rey. Hasta el día de hoy no lo pueden reconocer como el Dios que se hizo carne. Hasta el día de hoy la palabra de Dios solamente existe en el Antiguo Testamento. Ahora yo les pregunto, mis hermanos, ¿cuánto le dan gloria al Señor por haber estado en este tiempo que tenemos el Nuevo Testamento, el tiempo de la gracia, el tiempo del favor de Dios, el tiempo del perdón, el tiempo de la misericordia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran estar en el tiempo de la ley, donde no se podía salir un día de reposo, caminar 1 kilómetro? No se podía llevar una carga, no, las mujeres no teníamos, si estábamos en nuestro periodo no podíamos entrar en la casa del Señor porque éramos inmundas. Mujeres del Rey, podemos alabar a Dios. Dios vino a redimir el lugar de la mujer. Dios vino a poner, el Señor vino a poner cada cosa en su lugar. Porque delante del Señor no hay hombre ni mujer, todos somos iguales. El precio que Dios pagó por un varón lo pagó por una mujer. ¿Alguien está aquí conmigo? El Espíritu Santo me hablaba esta mañana y me decía, me enfocaba. Cuando Él entra en aquel pollino y todos gritan y le mandan a callar, el Señor le dice: si estos callan, las piedras hablarán. Ajá. Y entonces el Señor comenzó a ministrarme y comienza a decirme: ¿sabes qué? Cuando Jesús entra
va a cumplir, escuche bien, todo lo que nos demanda a nosotros. Todo lo que Él nos pide a nosotros hacer en ese lapso de esta semana, Él lo va a vivir. Y nos va a enseñar que si nosotros podemos, si Él pudo hacerlo, si Él pudo morir en una cruz, crucificado, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, el castigo que era para nosotros fue sobre Él, y por sus llagas Él nos ha sanado. ¿Cuántos dicen amén? Él lo vivirá para darnos libertad a nosotros. Y aparte de eso nos da su Espíritu Santo para que vivamos la vida de Cristo. Cuando Él dijo, cuando te dan por una mejilla, póngale la otra, Él puso las dos. Cuando Él dijo, si te piden la capa, dale también el manto, ahí lo desnudaron. Cuando Él le dijo, cuando tengas a un pobre, dale, no le digas vete y luego te doy, porque yo soy el Dios que bendigo. Él vino a la tierra despojado de toda gloria, de todo poder, se hizo pobre por nosotros, se humilló por nosotros. ¿Alguien está aquí? Todo lo que Él demanda de nosotros como seres humanos, Él lo hizo. Se negó a sí mismo, se despojó a sí mismo. Y vamos a verlo un poquito. Gloria al Señor. Él nos llama. Veamos un poquito ahí en Mateo 11. Esta mañana, dígase y contéstese esta pregunta. ¿Quieres seguir a Cristo? ¿Quieres seguir al Señor? ¿Sabes cuál es el requisito? ¿Alguien entendió cuál es el requisito para seguir a Cristo? Antes de ir a la cruz, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 13, dice la palabra del Señor: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, hablando de sí mismo, queda solo. Pero si muere, y ese muere es a tus emociones, a tus sentimientos, a todo lo que tu carne te demanda, a todo lo que el enemigo pone en tu mente. Debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el precio que nos pide. Eso es lo que Él pagó por nosotros. Entonces dice aquí en el capítulo 11, versículo 29, antes nos da una invitación muy hermosa que nosotros la hemos recibido en una forma muy linda. Dice la palabra del Señor en el versículo 27: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Qué quiere decir? Que cuando le entregamos nuestro corazón sinceramente, sin dejarnos nada para nosotros, no un 99.9, ¿sabes? Ese 1% que usted y yo nos podamos dejar y decir, es que no quiero, es que no me da la gana, es que yo quiero ser así, es que yo lo heredé de mi padre, es que yo quiero ser como era mi padre, como es mi padre, o como... Hermanos, si has nacido de nuevo, al único Padre que debemos de honrar es al Padre Celestial. Y Dios dice que Dios honra a los que le honran. Entonces dice la palabra del Señor que quieren revelarse a tu corazón. Y esta palabra, esto que les estoy hablando, el Señor me lo mostró esta mañana. Yo fui adelante de todos y he vivido lo que les he predicado. ¿Cuánto lo podemos entender? Él en su carne, en su humanidad, cuando le gritaban, cuando lo vociferaban, aquellos que había sanado, aquellos que había levantado la muerte, aquellos que habían comido pan, aquellos que Él había bendecido, eran los mismos que le estaban gritando. Eran los mismos que decían, crucifícale, crucifícale. Queremos a Barrabás. Y muchos se van con Barrabás.
Dios el Señor nos enseña que Él es la esencia de lo que nos enseña a cada uno de nosotros. Dice aquí la palabra del Señor, Él viene a revelarse, esta mañana viene a revelarse a nosotros. ¿Quién es el Cristo? ¿Quién es el Dios que nos ha alcanzado? ¿Quién es ese Rey? Y les digo, el reino de Dios no está aquí en la tierra. El reino de Dios está en los cielos. Por eso nos dice poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dice, haced tesoros en el cielo. Aquí hay ladrones que roban. Aquí se pudren las cosas. Dice aquí, en el versículo, gloria al Señor, el versículo 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántos necesitamos descansar en el Señor? ¿Sabe cómo podemos descansar en el Señor? Cuando quitamos de nuestro corazón esas cositas que Dios ve ahí que no están bien. Y que sabemos cada uno, no porque nos señale, no porque yo estoy aquí para decir, es que usted, no, es que el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de la palabra y penetra hasta partir los tuétanos, las coyunturas, conoce los pensamientos y discierne las intenciones del corazón. Dios dice, eso te estorba, no tienes paz, no tienes descanso, no puedes con eso. Dice, venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, y yo os haré descansar. Gloria a Dios por la sabiduría del muchacho. Aleluya. Llevad, escuche bien, llevad mi yugo sobre vosotros. Aprended de mí, dice el Señor, que soy como, otra vez, manso y humilde de corazón. ¿Cuántos necesitamos ser como Él es? Tienes que morirte. Tienes que morirte. Ay, es que hablaron mal de mí. Pues del Señor dijeron muchas cosas. Es que, ¿verdad? Y dice, porque mi yugo es fácil. Hallaréis otra vez, pues manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Dígale que está a su lado, con esa carga no puedes. Con ese pensamiento, con eso que has mantenido en tu mente, en tu corazón por mucho tiempo, eso te lleva de cabeza. Eso es un peso que el enemigo está poniendo sobre ti y te dice, no lo sueltes, no cambies, deja esto, deja la palabra, no cambies porque yo te quiero, así. ¿Sabe quién te lo dice? El enemigo, ¿verdad? El que se rebeló contra el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que hoy está esperando llegar a un lugar que Él quiere que lo acompañemos. ¿Alguien quiere ir con Él? ¿Verdad que no? Por eso fue que Cristo vino al mundo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Todo aquel, dice la palabra del Señor, que a Él viene, tiene esperanza. En 1 de Juan 3:3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Oh Santo, quita de tu corazón toda perversión, quita de tu corazón todo pensamiento de inmundicia, de maldad. Quita lo que es un peso que el enemigo ha puesto en tu mente y no te deja paz. Gloria al Señor. Salmo 103. En el Salmo 103, el salmista nos invita, el salmista David nos motiva, y es el Espíritu Santo a través de David. En el Salmo 34:1 dice, alabaré a Jehová, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Sabe por qué?
cuando usted le alaba en todo tiempo, en las buenas, en las malas, cuando le traen una bendición, cuando lo ignoran, cuando lo tratan bien, cuando lo tratan mal, cuando tiene que comer, cuando le falta comida, ¿a alguien le falta comida? ¿Verdad que no? Cuando estamos pasando circunstancias, Señor, yo te alabo, yo sé que esto, tú tienes el control. ¿Cuántos saben que Dios tiene el control de todo? Absolutamente de todo. Dios sabe por qué estás en la situación que estás. Y Dios quiere que nosotros humanamente hagamos nuestra parte, porque tiene una bendición grande para ti. ¿Cuánto le gustan las bendiciones del Rey? Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 103, hablando David, se habla a sí mismo y cada uno de nosotros, y dice: bendice alma mía a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está haciendo David? ¿Qué es todo tu ser? Tu cuerpo. Tu cuerpo no es para andar haciendo cosas que no corresponden. Tu cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. Tu cuerpo no es para la fornicación y el adulterio. Bendice alma mía con todo tu cuerpo, no es para vestirlo indecorosamente. Porque no somos de este mundo, pertenecemos al reino de los cielos. Amén. Somos para mostrar la gloria de Dios en nuestros cuerpos mortales, donde habita Cristo, donde habita el Espíritu Santo. Bendice alma mía, dice el Señor, y todo mi ser implica tu mente, tu corazón, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad. Todo tu ser, ahí donde es la oficina del Espíritu Santo, es tu corazón, de donde emanan las emociones, de donde emanan los sentimientos, de donde emanan los pensamientos y la voluntad. Ahí el Espíritu Santo está instalado para que todo eso sea transformado. Alabamos a Cristo, alabamos al Espíritu Santo, porque Él mora dentro de ti para que podamos alcanzar ser como Él. Ahí está. El Espíritu Santo te motiva. Y el salmista, él pasa circunstancias, conocemos parte de la vida del rey David, donde él fue vituperado, fue ungido, como cuando Dios nos recibe, cuando el Señor nos recibe, dice que la unción del Santo está sobre ti. Y la unción pudre los yugos y quita todas las cargas. La unción es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El Señor Jesús no comienza su ministerio hasta que Dios no lo unja con su Espíritu Santo para poder alcanzar sus victorias. Satanás viene y comienza a tentarlo, pero Él resiste. ¿Cómo resiste? Con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz. ¿Alguien está aquí esta mañana? Dice la palabra del Señor: alaba alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por Dios? Mira, lo que tienes alrededor es todo es bendición. Pero muchas veces nosotros con nuestros actos no lo vemos como bendición, o lo podemos dañar con nuestras palabras, con nuestros gestos, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Dios todo lo hace hermoso, Dios todo lo hace precioso. Dice la palabra del Señor, Dios te muestra cuál es, cómo es Él a través de este salmo. Dice, lo primero que hace cuando tú vienes al Señor con una actitud correcta, reconociendo que le fallamos, porque no hay uno que no fallemos, reconociendo que necesitamos cambiar muchas actitudes en nosotros, y venimos y le decimos: Señor, perdóname, yo no quiero actuar así, yo no quiero hablar así, yo no quiero hacer esto, perdóname de todo corazón. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre ha sido invocado, y orar y confesar en sus pecados, y se apartara de ellos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré
su tierra. El pueblo que se humilla delante de Dios, Dios lo levanta. Voy a volverlo a decir. El pueblo que se humilla delante de Dios, Dios lo levanta. Aquel que reconoce que sin el Señor no puede. Mire, hermanos, yo se los vengo diciendo. Si el Señor no está en nuestras vidas, somos igual o peores que los que están afuera. Afuera hay mucha gente buena, mucha gente aún temerosa de Dios. Pero quite a Dios un momento de su vida, apártelo de usted. Dígale, no, conmigo no se meta. Esto no, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer. Y el Señor le dice, bueno, yo te he dado libertad, tú eres libre, yo no te puedo coaccionar. Pero recibirás de lo que tú hagas el precio. Será algo. Dios no quiere que un hijo, un padre de verdad. Es más, el versículo 13 nos dice ahí, como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Ahí en el Salmo 113. Vamos a volverlo a leer. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de quienes, de los que le temen, de los que reconocemos que sin Él no somos nada. Y que vamos siguiendo a un Dios vivo. Y vamos siguiendo a un Dios que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que entró en un pollino. El que no podía, la gente que había alrededor, gente prepotente, arrogante, lleno de conocimiento, de intelecto. Pero su corazón estaba lleno de ira y de enojo. Dice la palabra del Señor: no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Si te arrepientes, si reconocemos que caminamos mal y sufrimos muchas veces situaciones porque no estamos caminando en el orden de Dios, no porque Dios lo quiera. ¿Cuál padre nos gusta ver sufrir a nuestros hijos? ¿Cuál padre nos gusta que nuestros hijos tengan problemas? Yo creo que de los que vemos aquí no, ¿verdad? Entonces Dios nos enseña que lo primero que tenemos que aprender a hacer es tener un corazón como perdonador. Y un corazón perdonador es un corazón que perdona y olvida el pecado de su remanente, dice la palabra de Dios. Él no nos está diciendo, ves, Elisa, eso te pasó porque te acuerdas. Estoy esperando algo. Amén. A ninguno de nosotros nos dice el Señor, esto te pasó por esto. Si te has arrepentido, si has dispuesto un cambio en tu vida, si nos apartamos del camino donde hemos andado, Dios está presto para perdonarnos. Y si el Señor nos llama a su presencia, vamos para la gloria del Padre. ¿Cuántas alaban al Señor? Recuerden esto, que el que no se humilla, el que no reconoce sus pecados, no puede entrar en el reino de los cielos. Así haya orado para recibir a Cristo. Dice la palabra del Señor, no solamente Él, el corazón de Dios es perdonador, el que sana todas tus dolencias. Nosotros los de las 15, ¿eh? Yo voy casi por 15 por 5 ya. Amanecimos, ay, mis rodillas, ay. Esta palabra trae sanidad a tu cuerpo físico, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y Dios no quiere que tu cuerpo esté enfermo. Dios te sana. Él es el sanador de su pueblo. Él es el sanador de sus hijos. Si sana a los que son ingratos, desobedientes y rebeldes, si le oran y le piden de corazón, también Él sana. Él vino a sanar a todos los que se atravesaban en su camino. Él es el médico de los médicos. Jehová Rafa, dice la palabra del Señor. Tu enfermedad, Dios la llevó a la cruz del Calvario en su cuerpo.
herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que era para nosotros fue sobre Él, y por su llaga la columna de mi hermano Gordiano está sana. Por sus llagas las cervicales de mi hermano Marvin están sanas. Declaramos sanidad. Él no va a sanar, Él sanó. Dios es tu sanador porque te ama. Hermana, pero es que viera que yo soy tan desobediente. Es que viera que yo a veces me porto mal. A veces no sé qué me pasa. Todos tenemos una lucha entre carne y sangre, y carne y espíritu. Pero Dios no te sana si te portas bien o te portas mal. Él te sana porque es parte de Él mismo. Si usted le cree, si creemos, ¿alguien está aquí? Si usted le cree, si yo le creo, veremos su gloria. Él está en medio de nosotros. Dice, donde 2 o 3 estamos reunidos, tú estás aquí con nosotros. Él sabe cómo va a sanar, qué va a sanar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay pensamientos de duda, hay pensamientos de cierta... No, yo soy un poquito escéptico en eso. No es la característica de tu Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, llevó todas nuestras enfermedades. Si usted le cree, será sano. Ahora escuche bien, obviamente nuestro Dios sabe cuál es el tiempo de cada persona. Y muchas veces la sanidad está en llevárselo, pero llevárselo con Él. Amén. Entonces vemos aquí, dice, Él rescata del hoyo tu vida. Ay, Señor, tú me sanaste, pero mira cómo la estoy pasando con mi familia. Estoy sufriendo tanto, y tengo hijos en desobediencia, y en un puro lamento. La mano del Señor no se ha cortado para redimir. Él mete en el hoyo donde tú te sientes que estás. Y muchas veces estamos ahí porque nuestro corazón no está en el orden de Dios. Yo conozco de personas que han pasado situaciones muy difíciles, y cuando vienen a una administración, lo primero que me manifiestan es una falta de perdón, un odio, un resentimiento, un sentimiento de amargura, porque cuando usted y yo no perdonamos, hay raíces de amargura aquí adentro. No es porque la gente te trate mal, no. Y la amargura genera unas sustancias que dañan los huesos, que dañan el hígado, que dañan la digestión, que dañan todo el organismo. Pero el problema no está en tus dolores físicos o tus enfermedades físicas. La raíz de tu problema, la raíz de tu mal, ¿por qué Dios no te puede bendecir? ¿Por qué Dios no te puede sacar adelante? Es porque estás en este hoyo por falta de perdón. Dios dice en su palabra, allá en el capítulo 18 del libro de Mateo, ¿cuántas veces le pregunta Pedro, debo de perdonar a los que me hieren, a los que me ofenden? Y Pedro, yo me imagino que tenía por ahí unas rayitas y llevaba 6. Y le dice, hasta 7, porque la próxima se la pongo. Y ustedes saben cómo era Pedro, ¿verdad? Era impulsivo, era... Pero ese carácter que usted tiene, Dios lo va a usar para la gloria de Él. Ese carácter, usted dice, Dios le dice, así como le dijo a Pedro, cuando Pedro lo negó 3 veces, le preguntó al Señor, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, porque ese carácter yo lo voy a usar. Y le decía hasta 7, le dice, ay no, Pedrito, hasta 70 veces 7. Tiene que aprender a perdonar siempre. ¿Por qué? Porque donde hay perdón hay libertad. Donde hay perdón, el Espíritu Santo se está moviendo. Porque Dios nos perdonó a nosotros nuestros pecados cuando nosotros vinimos a Él. Ahora, si no perdonamos a los hombres sus pecados, Dios no nos puede perdonar a nosotros. Ahí hay una cláusula muy clara. Si usted lee el capítulo 18 del libro de Mateo, en el versículo 34-35 dice que había, antes de eso, él cuenta una historia, una anécdota, y dice que hubo un hombre que se le perdonó toda su deuda.
Era un hombre que tenía mucha deuda. Y le rogó al Señor que Él se la perdonara. Y el Señor se la perdonó. Pero cuando sale y se topa aquel que le debe, y le debe mínimo a la parte de sus deudas, lo agarra del cuello. El otro le pide que le perdone y le dice no, y lo metió a la cárcel. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Siervo malo, malvado. Aquella deuda que tú tenías cuando ofendiste a fulano, cuando heriste a sutano, cuando le robaste, cuando, y todos tus pecados vuelven, todos, porque tú no has podido perdonar a aquel que te hizo aquello. Y no hay pecado mayor delante del Señor que el corazón que no perdona. Oh Santo. Dice la palabra del Señor que muchos no pueden salir del hoyo, pero Dios está listo para meter su mano y sacarte de ese hoyo en el momento que con una actitud correcta seguimos las pisadas del Maestro cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando estaba siendo blasfemado, cuando fue escupido, cuando fue lacerado, cuando fue coronado de espinas. Y Él, mirando a aquella gente, mirando al Padre de la gloria, no puso la mirada más sobre la gente. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted dice: ah, no sabía. ¿Acaso estaba drogado? La iglesia, para caminar en libertad, tiene que estar en sintonía con el corazón del Dios de la gloria. Sí, ¿cuántas veces te ofenden? Pues la palabra de Dios dice: tú sabes que tú también has ofendido muchas veces. ¿Hay algo que diga yo no he ofendido? Porque yo no puedo decirlo. De una forma u otra ofendemos. De una forma u otra le fallamos a las personas. A veces con gestos, con miradas, con actitudes, qué sé yo, con cuántas cosas. Pero vamos no por un reino aquí en la tierra, sino vamos siguiendo al Rey de Reyes que entró en un pollino a la ciudad. Y aquellos vinieron, y dice la palabra de Dios que se quitaban sus mantos y los ponían para que Él pasara, y cortaban ramas, y en eso les ofende a muchos. Cuando usted y yo respondemos en una forma diferente, hay gente que se ofende. Hay gente que dice: qué tonto que es, qué pereza. Yo no soy cristiana, así para ser como él es o como ella es. Yo no soy. A mí que me la hagan. El salmista dice: Él sana tus dolencias, Él rescata del hoyo tu vida, Él te corona de favores y misericordias. No es porque tengas el privilegio, porque Dios te lo da, de tener un buen empleo, de tener una buena posición, de ganar un buen salario, de poder llevar a tu casa los alimentos. No tenemos nada que nos pertenece. Él es el que provee, el que suple. No podrías ir al trabajo si no tuvieras salud. No pudieras comer si no tuvieras salud. ¿Me explico? No te vanaglories. No te vanaglories. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será añadido. El Señor conoce cuál es tu necesidad, el Señor conoce cuál es tu petición, el Señor conoce qué es lo que cada uno de nosotros, y Dios en todo está probando tu corazón. En todo. El Espíritu Santo va mostrando cuál es el corazón de ese Dios que seguimos. Es el Dios que nos perdona, es el Dios que nos sana, es el Dios que nos saca del hoyo, es el Dios que nos redime, es el Dios que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Es el Dios, dice la palabra del Señor, oh Padre Santo, que hace justicia a todos los que padecen violencia. Cuando aparece Jesús, el libro de Hebreos nos dice que Él es
semejante a Melquisedec, el rey de justicia y el rey de paz. Jesús es el rey de justicia. A cada quien Él le va a dar lo que merece, lo que se ha ganado. Aquello que Dios no te puede bendecir, y si te puede bendecir, es más, voy a decir esto: Dios te bendecirá más de lo que ustedes se imaginan si usted sigue su caminar. Amén. Tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios bueno. ¿Cómo es nuestro Dios? Bueno, en gran manera bueno. Esta semana que comienza, voy terminando, el Espíritu Santo quiere mostrarte el corazón de ese Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 4. Al pueblo de Israel, ese pueblo que estaba ahí, ese pueblo que esperaba y hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, que ha pasado por circunstancias muy feas por haber rechazado en aquel tiempo al Señor de señores. El Señor nos aconseja en Hebreos 4:1 y 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva. ¿Alguien se le ha anunciado la buena nueva aquí? Amén, gloria al Señor. Dice, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Recordemos que la palabra, ¿quién es? Es la persona de Dios, aunque te incomode lo que te diga. Es Jesús, el verbo, la palabra hecha carne. Es viva y eficaz. Toda la escritura, dice la palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir. Si nos sentimos incómodos es porque nos está redarguyendo de algo. Y eso es lo que Dios quiere señalar en tu interior para que sea quitado de la vista del Padre. Para redarguir, para instruir en justicia. Nuestro comportamiento, dice la palabra, la ley de Dios, dice la palabra de Dios, que debemos de tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Esta es la regla de oro. La regla de oro. Usted debe de tratar, aunque esa persona usted dice, pero no se lo merece, tampoco nosotros delante de Dios. Tampoco nosotros. Nosotros tenemos que entender que Dios lo que establece es para nuestro bien. Dice la palabra del Señor, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que le oyeron. A alguien nos está hablando el Señor esta mañana. A alguien nos está enseñando. Ahora yo le pregunto, y voy a hacer la pregunta que hizo el Señor allá en San Juan 6. ¿Todavía quieren seguirme? Porque los reyes de la tierra andan con vestidos elegantes, en carros de lujo, mostrando sus finanzas, aunque lo deben todo. El que seguimos se despojó a sí mismo de toda gloria, se hizo pobre, se humilló, se hizo siervo, se hizo hombre, se sujetó a obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? Dice el mismo capítulo, el libro de Hebreos, ahí en el capítulo 12. En el versículo 2, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, en nadie más. Y cuando hablamos de Jesús, es su palabra. Cuando usted y yo rechazamos la palabra, no estamos rechazando un libro.
Cuando usted y yo rechazamos un mensaje de la palabra, no estamos rechazando a una persona. Estamos rechazando al Cristo de la gloria que te envía una palabra. ¿Alguien dijo amén? Entonces yo leo cada mensajito que a mí me mandan, porque en cada mensajito Dios me puede hablar. Porque es su palabra. Dice la palabra del Señor, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, escuche bien esto, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Padre. ¿Y sabe por qué está ahí? Está esperando que usted y yo le sigamos. Que usted y yo sigamos el camino, sigamos las directrices, nos sujetemos a obediencia como Él lo hizo. Podamos venir a Él y decirle, Señor, yo renuncio de mi pecado, yo renuncio de esta amistad, yo renuncio de estos pensamientos, yo renuncio de toda opulencia, yo renuncio de toda arrogancia, de todo orgullo, de todo odio, de todo rencor, porque yo quiero estar contigo en ese lugar, pero tengo que seguirte a ti, no hay otro camino. Hoy nos recuerda que el Rey de Reyes, Señor de Señores, no anda en Cadillacs, no anda en caballos de pura sangre, no anda vestido de lujo. Él anda entre nosotros como uno de nosotros y escudriña nuestros corazones. Pongámonos de pie. Alabamos al Señor. ¿Cuánto le dan gloria al Espíritu Santo? Gloria al Señor. Dame un aplauso al que vive y vive por los siglos de los siglos. Alabamos su nombre. Oh Santo. Dice la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren ser victoriosos? ¿Cuántos queremos ser victoriosos? Alcanzar la gloria de Dios. ¿Sabe? Dios te dice y me dice, porque las armas de tu milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. No es el orgullo, no es la arrogancia, no es la prepotencia, no es el ego, no es el yo. Humíllate bajo la poderosa mano del Señor y Él te levantará. Perdona. ¿Cuántas veces? Toda la vida. Toda la vida. ¿Sabes? Vas a tener paz cuando tu corazón libere perdón incondicionalmente. Cuando soltemos eso, cuando a veces nos responden, nos hieren con palabras, sí, al Señor también, pero inmediatamente venimos delante del Señor. Sí, si tenemos que llorar, lloramos. Somos de carne todavía, pero liberamos perdón. No guardamos nada en nuestro corazón. No haya entre vosotros alguno que perdiendo la gracia brote una raíz de amargura y por ella todos sean contaminados. Porque una persona con raíces de amargura, lo que sale por su boca es veneno, afecta, duele, hiere, daña a su familia, daña a todas las personas. Nadie quiere estar a la par de una persona que tenga raíces de amargura. Y usted dice, ¿por qué? ¿Por qué será que en mi trabajo me hacen a un lado? ¿Por qué será que no sea por raíces de amargura? Que sea porque eres un hijo de Dios, una hija de Dios, y estás viviendo conforme a lo que Dios ha establecido. Regocíguense en el Señor, porque Dios le está hablando a su pueblo. Dios quiere que usted no perezca, que no perezcamos por falta de conocimiento. Levanta tus manos.